Me llamo Tracy. Soy madre soltera e ingeniera de software en Chicago. Siempre fui la que organizaba todo en la familia sin quejarme nunca. Para el cumpleaños de mi hijo, puse el alma en hacerlo inolvidable. Pista de hielo, invitaciones, promesas de mis padres y mi hermano. Hasta les recordé 2 veces. Pero el día llegó y no aparecieron. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo promesas rotas. Mi hijo me miró con esos ojitos enormes y dijo: «Tranquila, mami, con que estés tú me basta». Eso me destrozó, pero tragué la rabia para mantener su sonrisa. Entonces vibró mi móvil. Un mensaje de mi madre. Ni una disculpa por fallarnos, solo una exigencia. $1,800 por persona para la boda de mi hermano en un hotel de lujo en Chicago. La cara dura me hizo hervir la sangre. No pudieron venir al cumple de mi hijo, pero esperaban que yo pagara su gran día. No discutí, no expliqué. Tomé un sobre, metí un solo $1, escribí: «No asistiremos», y lo eché al correo. Cerrar ese buzón fue como romper las cadenas que había cargado toda mi vida. Pero ese $1 desató una tormenta. 2 días después, un coche de policía se paró frente a mi casa. Mi padre estaba al lado de la gente, brazos cruzados, cara de piedra. En ese momento supe que esto no había terminado. Lo que hicieron después me llevó al límite que nunca vi. Y esta vez me negué a dejar que volvieran a pisarnos. ¿Tu familia te ha fallado cuando más importaba, sobre todo con tus hijos? Cuéntame tu historia en comentarios. Quédate, porque lo que pasó después lo cambió todo. Cuando el dolor de esa traición se calmó, no podía dejar de darle vueltas a cómo empezó todo. Crecer en Chicago fue ser siempre la segundona en la familia. Mi hermano era el niño de oro, el que llevaba todas las esperanzas. No sé cuándo empezó exactamente, pero desde pequeña era obvio. Él lo tenía todo y yo recogía las migajas. Mi madre, Carol, dirigía la orquesta. Tenía talento para girar cualquier situación a su favor y hacerte sentir pequeña si te atrevías a cuestionarla. Cuando luchaba para pagar la universidad comunitaria, ella lo quitaba de encima. «Tenemos que ahorrar para el futuro de tu hermano». Él terminó con beca completa, libros pagados, hasta un coche para ir a su universidad de élite. Yo trabajaba noches en un diner, haciendo malabares con clases y facturas. Mis sueños enterrados bajo sus prioridades. Mientras tanto, le compraron un condo en el centro. Una inversión, decían. Yo fui afortunada de recibir un portátil usado para la escuela. Mi padre William no era mucho mejor. Nunca cuestionaba las decisiones de mamá, solo asentía y firmaba cheques para cada capricho de mi hermano. Cuando sacaba el tema de lo injusto que era, él se encogía de hombros. Así son las cosas. Dolió, pero seguí empujando, decidida a demostrar que no necesitaba su ayuda. Me enseñé a programar sola, arañando un trabajo en tecnología en la escena acelerada de Chicago. Cada noche sin dormir, cada rechazo, cada pequeña victoria era solo mía. Mi hermano Sean absorbía toda su atención sin cuestionar nada. Nunca vio el favoritismo, nunca me vio luchando. Ellos financiaban sus aventuras, su vida de lujo, mientras yo armaba una vida para mí y para mi hijo con retazos. En las cenas familiares, mamá lo alababa, presumía de su último negocio, mientras mis logros apenas recibían un asentimiento educado, si es que llegaba. No era solo dinero, controlaban cada conversación, cada decisión, para que nunca olvidara cuál era mi lugar. Luego estaba mi tía Janet. Ella era distinta, callada, observadora. Nunca se tragó las manipulaciones de mamá. Me apartaba en las reuniones y susurraba: «Eres más fuerte de lo que creen». Sus palabras se quedaron conmigo, un salvavidas cuando me sentía invisible. Ella vivía al otro lado de la ciudad, manteniendo distancia del drama familiar, pero sabía que veía a través de su fachada. Mirando atrás, veo cómo me mantenían atada a sus expectativas. Me hacían sentir culpable para que ayudara en proyectos familiares, como organizar eventos de mi hermano, mientras ignoraban mis necesidades. Una vez necesité un pequeño préstamo para una factura médica. Mamá dijo que estaban sin un centavo después de comprarle un coche nuevo a Sean. Lo pagué yo misma, trabajando horas extras, y mi resentimiento empezó a hervir. No era solo dinero. Controlaban también mis emociones, haciéndome sentir que les debía algo solo por existir.
Cada reunión familiar era un escenario. Mamá actuando, papá asentando y Sean disfrutando del reflector. Yo era la que limpiaba, organizaba, hacía de hija perfecta, mientras ellos planeaban su próximo gran momento. Poco a poco empecé a ver el patrón. Cómo colgaban la aprobación justo fuera de mi alcance, manteniéndome desesperada por ganarla. Pero ya no estaba ciega. Cada desaire, cada desprecio alimentaba un fuego dentro de mí. Me mudé, conseguí mi propio lugar en Chicago y me enfoqué en criar a mi hijo. Quería que creciera sabiendo que él era suficiente, a diferencia de mí, siempre persiguiendo su validación. Aún guardé un poco de esperanza, pensando que quizás cambiarían, que al fin me verían. Esa esperanza murió el día que fallaron en el cumpleaños de mi hijo. No fue solo una fiesta perdida. Fueron años de ser empujada a un lado, de que me dijeran que no importaba. Mandar ese dólar no fue solo desafío, fue trazar una línea. Estaba harta de jugar su juego. El verdadero shock llegó cuando me di cuenta de que ellos no habían terminado conmigo. Lo que hicieron después me llevó a un punto de quiebre que nunca vi. Mientras mi hermano lo tenía todo servido en bandeja, yo luchaba por construir una vida desde cero. La escena tech de Chicago estaba en auge, pero yo empecé sin nada, sin título, sin contactos, solo una necesidad ardiente de salir adelante por mi hijo y por mí misma. Siempre me encantó resolver puzzles, así que me enseñé a programar encorvada sobre un portátil de segunda mano después de los cuentos para dormir, robando horas al sueño. Los tutoriales online fueron mis salvavidas. Cada línea de código era un paso hacia la libertad. Hacía malabares con turnos de mesera, cambios de pañales y sesiones de estudio nocturnas. Los ojos ardían, pero mi resolución no flaqueaba. Mi familia nunca tendió una mano. Mamá y papá vertían todo en mi hermano. Le compraron un coche nuevo para celebrar su primer negocio, una startup que financiaron sin dudar. Yo seguí en el bus, estirando cada dólar para los útiles escolares de mi hijo. Cuando conseguí mi primer trabajo freelance de programación, llamé a mi madre esperando un poco de orgullo. Lo quitó de encima diciendo que el último negocio de mi hermano era la verdadera noticia. Ese desprecio cortó profundo, pero lo convertí en motivación. Cada rechazo dolía. Empresas tech escépticas ante una madre soltera autodidacta. Pero el hustle de los startups de Chicago recompensa la persistencia. Trabajaba en cafeterías, me presentaba en meetups y lentamente construí un portafolio. Cada contrato era una pequeña victoria, prueba de que no necesitaba su apoyo. La risa de mi hijo en nuestro pequeño apartamento me mantenía en pie. Su fe en mí era más fuerte que su silencio. Mientras tanto, mis padres financiaban cada capricho de mi hermano. Le pagaron el alquiler de su local, sus campañas de marketing ostentosas, incluso su nuevo condo cuando su negocio necesitaba estabilidad. Una vez pedí ayuda, un pequeño préstamo para la guardería de mi hijo. Papá dijo que estaban estirados por el último proyecto de mi hermano. Trabajé gigs extra, lo cubrí yo misma, y juré que nunca volvería a pedir. El contraste era brutal. Ellos asistían a las inauguraciones de mi hermano, sonriendo para las fotos, mientras yo recibía mensajes de una palabra por mis logros. Mi madre una vez llamó lindo a mi programación, como si fuera un hobby y no la carrera que nos sacó de la deuda. Su favoritismo no era solo financiero, era abandono emocional, un recordatorio constante de que yo valía menos a sus ojos. Aún así, seguí empujando. Un startup tech me contrató finalmente a tiempo completo. Impresionados por mi garra, nos mudamos a un mejor apartamento, con vista al skyline de Chicago. Una vista que me recordaba cada día lo lejos que había llegado. Mi hijo empezó la escuela y yo empecé a ahorrar, decidida a construir una vida de la que ellos no pudieran atribuirse el mérito. Pero su indiferencia aún dolía. En una cena familiar brindaron por el genio de mi hermano, mientras yo recogía los platos, invisible. Mi tía, sentada en silencio, me pasó una nota. «Lo estás haciendo bien». Su fe fortalecía la mía. Pensé que podía mantener la paz,
seguir conectada a pesar de sus desaires. Seguí llamando, invitándolos a los eventos escolares de mi hijo, esperando que aparecieran. Rara vez lo hicieron, siempre citando obligaciones de mi hermano, sus viajes de negocio, sus galas, sus excusas interminables. Tragué el dolor, convenciéndome de que había construido algo más fuerte. Mi carrera creció, mi confianza se solidificó, pero sus rechazos dejaron cicatrices. Ya no buscaba su aprobación, pero aún no podía soltar. Quería que mi hijo tuviera familia, que conociera algo más allá de su frialdad. Esa esperanza me mantenía atada, incluso mientras su favoritismo supuraba. Cuando llegó su próximo movimiento, estaba lista para pelear. El impacto de ese dólar fue más fuerte de lo que esperaba cuando sonó mi timbre. En mi puerta estaba mi papá, William, junto a un policía de Chicago, su expresión tallada en desaprobación. El agente, con la placa brillando bajo la luz del porche, sostenía mi sobre, el que contenía ese único dólar. Papá alegó que lo había enviado para humillar a mi madre, Carol, acusándome de difamación. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la voz firme. Expliqué que era respuesta a su exigencia de $1,800 después de fallar en el cumpleaños de mi hijo. Le mostré el mensaje de mi madre, su frío texto exigiendo pago por la boda de mi hermano. ¿Lo leyó? Asintió brevemente y me devolvió el sobre. «Esto es un asunto familiar», dijo, tocándose el sombrero antes de irse. Papá se quedó en silencio un momento. Luego se giró y se fue sin decir palabra. Pensé que ahí acababa todo, pero mi familia no había terminado. Cuando llegó el día deportivo anual de la escuela, yo estaba ahí animando a mi hijo mientras sus piernitas corrían por la pista. El aire vibraba de emoción. Padres riendo, profesores gritando ánimos, niños corriendo por todos lados. Y entonces los vi, mamá y mi hermano, abriéndose paso entre la multitud, susurrando a quien quisiera escuchar. Escuché fragmentos de egoísta, agradecida, mala madre. El estómago se me apretó al notar cómo la expresión de una profesora cambiaba, sus ojos desviándose hacia mí. Estaban arrastrando mi nombre al lodo, justo ahí, delante de la comunidad escolar de mi hijo. Intenté concentrarme en los juegos, aplaudiendo cuando mi hijo cruzó la meta, pero los susurros se expandían rápido. Un padre que apenas conocía se acercó preguntando si realmente había abandonado a mi familia. Forcé una sonrisa y dije que era solo un malentendido. Pero por dentro la rabia ardía. Habían llevado su rencor a lo público, convirtiendo el día especial de mi hijo en escenario para sus mentiras. Después del evento, los vi en el estacionamiento. La voz de mamá alta, mientras le decía a otro padre que le había faltado al respeto con ese dólar. Mi hermano estaba cerca, asintiendo con suficiencia. Eso fue todo. Caminé directo hacia ellos, el corazón latiéndome fuerte, y los enfrenté de frente. Dejaron plantado el cumple de mi hijo, exigieron dinero y ahora están aquí difundiendo mentiras. Dije lo bastante alto para que otros oyeran. Los ojos de mamá se entrecerraron, su voz goteando veneno. «Tú eres la que está rompiendo esta familia», sisió. Mi hermano intervino, acusándome de celos, diciendo que siempre había resentido su éxito. Yo no retrocedí. «No tienen derecho a reescribir la verdad», disparé. Les recordé su ausencia cuando mi hijo los necesitaba, sus exigencias interminables mientras solo ofrecían críticas. Algunos padres ya miraban. Una profesora se acercó, preocupación en los ojos, pero yo mantuve la mirada en ellos dos. Mamá intentó interrumpir, pero alcé la voz sacando a la luz años de favoritismo y abandono. Cómo habían puesto a mi hermano en un pedestal mientras yo tenía que valerme sola. Mi hermano se removió incómodo, su suficiencia agrietándose. Una pequeña multitud se había reunido, murmullos extendiéndose por el estacionamiento. Ya no me importaba. Estaba harta de dejar que me pintaran como la villana. ¿Quieren hablar de familia?, dije. La familia aparece. La familia no miente. La cara de mamá se puso roja, pero no tuvo respuesta. Mi hermano masculló algo y la jaló hacia su coche. Se fueron, dejándome temblando, pero con la resolución firme. Pensé que enfrentarlos trazaría la línea,
Pero su represalia apenas comenzaba. Cuando su próximo plan cruzó la línea, no tuve más opción que proteger a mi hijo. Cuando la escuela llamó por mi hijo, se me hundió el corazón. La voz de la secretaria era tensa. Una mujer que decía ser su abuela había llegado exigiendo llevárselo a casa. Supe al instante que era mi madre, Carol, cruzando una línea que nunca pensé que se atrevería. Corrí a la escuela, los pensamientos acelerados de terror. En la oficina principal la encontré discutiendo con la directora, su voz cortante mientras insistía que tenía todo derecho sobre mi hijo. La directora, siguiendo protocolo, se negó a entregarlo sin mi consentimiento. Yo di un paso adelante, el tono firme, a pesar de la furia que me temblaba en las manos. «No tienes nada que hacer aquí», le dije. Me miró furiosa, acusándome de volver a mi hijo contra la familia, pero la directora la escoltó fuera. Esa noche, mi móvil se iluminó con una llamada de un número desconocido. Era ella. El tono de mamá era gélido, y antes de que pudiera reaccionar, habló directamente con mi hijo cuando accidentalmente la tenía en altavoz. «No querrás grandar con una mamá egoísta, ¿verdad?», dijo, sus palabras goteando manipulación. Los ojos de mi hijo se abrieron grandes, confundido y herido. Le arranqué el teléfono, colgué y bloqueé su número inmediatamente. El estómago se me retorció. Había ido detrás de mi hijo para llegar a mí. Llamé a la policía, reportando su intento de llevárselo y la llamada de acoso. Tomaron nota, registraron el reporte, anotaron las medidas de seguridad de la escuela y me aconsejaron actualizar la lista de contactos autorizados para bloquear su acceso. A la mañana siguiente fui directo a la escuela, asegurándome de que solo yo o mis contactos de confianza pudieran recogerlo. El intento de mamá prendió una hoguera bajo mis pies. Ya no era solo por mí, era por proteger a mi hijo. Contacté a mi tía Janet, la única relativa que siempre vio a través de las manipulaciones de mi familia. Contestó al primer timbre, su voz calmada pero firme. «Estaba esperando que contraatacaras», dijo. Juntas, empezamos a investigar las finanzas de mis padres, sospechando que los $1,800 de la boda de mi hermano no eran tan inocentes como parecían. La tía Janet había guardado registros, correos, recibos, todo lo que pudo juntar durante años viendo sus planes. Me envió una carpeta de documentos, incluyendo una cadena de emails entre mamá y un proveedor de la boda de mi hermano. Los números no cuadraban, facturas infladas, pagos desviados a cuentas sospechosas. Tarde en la noche, revisé los archivos, la luz de mi laptop iluminando nuestro apartamento en Chicago. Un email destacó. Un proveedor confirmando un depósito por servicios que no aparecían en la factura oficial. Otro revelaba a mi madre desviando fondos a una cuenta ligada al negocio fallido de mi hermano. El rastro del engaño era claro. Esto no era solo control, era fraude. Contacté a una abogada, compartiendo lo que habíamos descubierto, y confirmó que teníamos suficiente para empezar a armar un caso. La tía Janet siguió investigando, descubriendo más inconsistencias. Su determinación igualaba a la mía. Una tarde mi hijo vino callado. «¿Por qué ya no quieren ver a la abuela y al abuelo?», preguntó, su voz pequeña y perdida. Se me rompió el corazón, pero me arrodillé a su lado, manteniendo la calma. «A veces las personas eligen el enojo en vez del amor», dije, abrazándolo fuerte. «Pero nunca olvides que tú tienes todo mi amor. Tú y yo somos suficientes». Le recordé nuestra vida juntos, nuestros proyectos de código, paseos por el lago Michigan y la risa que llenaba cada rincón de nuestro hogar. Su sonrisa volvió, vacilante pero sincera, y me prometí que crecería libre de su toxicidad. Mi abogada advirtió que exponer su fraude tomaría tiempo, pero cada nuevo documento fortalecía nuestro caso. Mi tía y yo trabajábamos en secreto, sabiendo que si mis padres o hermanos se enteraban, contraatacarían. Su intento de llevarse a mi hijo no fue solo un juego de poder, fue desesperación. Pero yo ya estaba harta de doblegarme. Cuando sus mentiras se desmoronaron, estaba lista para contraatacar. Para cuando las luces de la boda de mi hermano brillaron, yo tenía un plan. El glamour del salón en Chicago, lleno de arañas de cristal, enmascaraba la red de engaño que mi tía y yo habíamos destapado. Armada con emails y facturas,
Presenté una demanda contra mis padres, acusándolos de conducta financiera indebida relacionada con la exigencia de los $1,800 de la boda. Mi abogada, implacable, presentó nuestra evidencia: contratos inflados de proveedores, transferencias bancarias sospechosas y un email de mi madre ordenando desviar fondos al negocio fallido de mi hermano. La verdad era innegable. Les habían estado sacando dinero bajo la fachada de gastos de boda. Contacté a una reportera local de Chicago que conocí en eventos de Networking Tech. Saltó a la historia investigando a fondo el rastro que le dimos. Días después salió un artículo en primera plana: ¿boda familiar o fachada financiera? El titular gritaba detallando cómo mis padres inflaban costos para canalizar dinero a mi hermano. Las redes explotaron, vecinos criticando el derroche del salón, un contraste brillante con sus quejas de falta de dinero. El artículo citaba a una fuente anónima insinuando favoritismo familiar y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien se quebrara. Ese alguien fue mi hermano. Me llamó una noche, voz baja y tensa. No sabía hasta dónde había llegado mamá. Confesó, admitiendo que lo habían cegado con su manipulación. Confió en ella para manejar las finanzas de la boda, solo para descubrir que había usado su nombre para disfrazar sus manejos. Furioso por ser usado, me reenvió una cadena de emails, prueba irrefutable de que ella ordenaba a proveedores inflar facturas a cambio de comisiones. «Ya no quiero ser su peón», dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. No confiaba totalmente en él, pero esos emails eran oro. Fortalecieron nuestro caso más allá de cualquier duda. En el tribunal, mi abogada presentó la nueva evidencia, mostrando un patrón claro de engaño. El juez, poco impresionado por la defensa nerviosa de mis padres, emitió una orden de alejamiento preliminar, prohibiéndoles contactarme a mí ni a mi hijo. La cara de mi madre se retorció de rabia al salir del tribunal. Mi padre la seguía en silencio. Mi hermano no asistió, pero su email habló más fuerte que cualquier testimonio. La orden fue una victoria, un escudo legal protegiendo a mi hijo de su alcance. El impacto fue rápido. Lo que iba a ser una gran celebración se convirtió en escándalo. Los invitados murmuraban sobre el artículo y los proveedores empezaron a cancelar, citando disputas de pago. Mis padres intentaron girar la narrativa diciendo que yo lo había inventado todo por rencor, pero la evidencia era hermética. Mi tía, mi aliada inquebrantable, me escribió: «Les devolviste su propio juego». Sus palabras reavivaron mi resolución. Aunque sabía que mis padres no se detendrían, su orgullo estaba herido y volverían a atacar. La victoria en el tribunal fue un punto de inflexión, pero el costo fue alto. Mi hijo, demasiado pequeño para entender, sentía la tensión a nuestro alrededor. Lo mantuve cerca, protegiéndolo del chisme que ahora giraba por los círculos cerrados de Chicago. Mi foco era protegerlo, no solo de sus planes, sino del dolor de ver a su familia desmoronarse. La demanda ya no era por dinero, era por liberarnos de su control. Con su fachada derrumbándose, su próximo ataque llegó en línea. Después de que la boda se cancelara, llevaron su pelea a Internet. Mi madre, Carol, desató una ráfaga de publicaciones en Facebook pintándome como una hija vengativa que había saboteado el gran día de mi hermano. Sus palabras destilaban veneno, acusándome de inventar mentiras sobre sus finanzas para destruir a la familia. Mi padre la respaldaba en Twitter, retuiteando sus ataques y añadiendo los suyos. Algunos hijos olvidan de dónde vienen. Los comentarios se multiplicaron. Parientes lejanos, vecinos antiguos, hasta desconocidos me llamaban desagradecida. Mi móvil no paraba de vibrar con notificaciones, cada una un golpe a mi resolución. Luego llegaron los mensajes privados. Mamá envió una nota exigiendo que pagara los $1,800 de la boda para arreglar las cosas. Envía el dinero o ya no eres hija mía. Papá siguió con un mensaje amenazando con cortarme para siempre si no obedecía. Sus amenazas dolieron, pero ya no era la niña asustada que una vez ignoraron. Documenté todo. Cada publicación, cada mensaje,
y se lo reenvié a mi abogada. Esto ya no era una pelea familiar, era un intento calculado de intimidarme para que me sometiera. Guardé silencio en redes, negándome a engancharme. Mi tía Janet llamó con calma segura. Se están cavando su propia tumba, dijo, pidiéndome que me mantuviera enfocada en la demanda. Ya teníamos un caso sólido, y los emails de mi hermano lo habían sellado. En el tribunal, mi abogada presentó los ataques en redes y los mensajes como evidencia de acoso, apilándolos encima de la mala conducta financiera que habíamos destapado. La cara del juez era impasible mientras revisaba las capturas, las acusaciones de mi madre brillando en la pantalla de proyección. Mis padres estaban al otro lado de la sala, su compostura desmoronándose. El fallo llegó rápido. El tribunal emitió una orden de alejamiento permanente, prohibiendo a mis padres y a mi hermano contactarme a mí o a mi hijo. El juez citó su patrón de intimidación y engaño financiero continuo, su voz firme mientras leía la decisión. Los ojos de mi madre brillaron con desafío, pero mi padre miraba fijo al suelo. Mi hermano, ausente en la audiencia, ya se había alejado, su boda cancelada en medio del escándalo. El salón, una vez reservado, quedó vacío, un monumento hueco a sus mentiras colapsando. El impacto fue brutal. Las reputaciones de mis padres, ya destrozadas por el artículo anterior, recibieron el golpe final. El empleador de mamá, una ONG local, la despidió después de que donantes cuestionaran su integridad. Papá, consultor independiente, perdió clientes que habían visto el caos en línea. Su círculo social se evaporó. Amigos dejaron de llamar. Parientes se retiraron. Mi hermano, humillado por la boda cancelada, desapareció del Focolán de Chicago. Sus negocios colapsando sin el colchón de los planes de mis padres. No celebré su caída. Ese nunca fue mi objetivo. Solo quería proteger a mi hijo y liberarnos de su control. Mi tía me envió un mensaje. Te mantuviste firme. Sus palabras me estabilizaron, recordándome que no estaba sola. Mantuve a mi hijo protegido de la tormenta online, borrando apps para ahorrarle la crueldad. Cuando preguntaba por qué ya no veíamos a la abuela, le decía que algunas personas eligen el enojo sobre el amor, pero que siempre nos tendríamos el uno al otro. Su pequeño asentimiento me dijo que entendía, y con eso bastaba. La victoria legal levantó un peso de mis hombros, pero las cicatrices quedaban. El molino de rumores de Chicago seguía girando, pero yo me enfocaba en mi trabajo, en mi hijo y en la vida tranquila que estábamos reconstruyendo. Sus ataques en línea habían salido mal, exponiendo su desesperación a quien quisiera ver. Había ganado más que un caso judicial, había recuperado mi paz. Cuando su veneno se desvaneció, la paz finalmente me encontró. Cuando el polvo se descendió, encontré paz en nuestro pequeño mundo. Nuestro apartamento en Chicago, cálido con los dibujos de mi hijo pegados en el refrigerador, se sentía como una fortaleza contra el caos que dejamos atrás. Había escalado en mi startup tech, ganando un ascenso a gerente de ingeniería de software. Mis días se llenaban liderando un equipo, resolviendo problemas complejos y mentoreando programadores que me recordaban a mí mismo, motivados, autodidactas y con hambre de demostrar su valor. La vista al skyline desde mi oficina era un recordatorio diario de lo lejos que había llegado, de apenas llegar a fin de mes a prosperar por nuestros propios medios. Mientras tanto, mis padres y mi hermano se desvanecieron en los restos de sus elecciones. Mi madre Carol y mi padre William luchaban por reconstruir después de que perdieran sus trabajos. Su círculo social una vez cercano se había disuelto. Vecinos los evitaban y las reuniones familiares se redujeron al silencio. Mi hermano, con sus planes de boda destruidos, se retiró del Focolán de Chicago. Sus negocios colapsando sin el colchón de los planes de mis padres. A través de mi tía Janet, supe que ahora vivían modestamente, sus arutos de lujo reducidos a recuerdos. No les deseaba sufrimiento, pero su ausencia trajo alivio. Mi hijo ya no preguntaba por ellos. Su mundo estaba lleno de proyectos escolares y partidos de fútbol. Mi tía seguía siendo mi ancla. Sus llamadas un recordatorio constante de lealtad que no exigía pago. A menudo nos encontrábamos a tomar café. Su sonrisa suave aliviaba el dolor que aún quedaba por la traición. Decía, tú construiste esta vida, no ellos. Y yo asentía, sabiendo que tenía razón. Mi hijo y yo teníamos nuestro ritmo.
paseos de fin de semana por el lago Michigan, juegos de código antes de dormir, su risa resonando en cada rincón de nuestro hogar. La orden de alejamiento se mantenía firme, un muro legal que mantenía sus sombras a la distancia. Mirando atrás, aprendí verdades duras sobre la familia. Algunos lazos son dañinos, no sagrados. Y reconocer esa verdad nos salvó. Mis padres y mi hermano eligieron control sobre amor. Su manipulación y engaño, una carga que me negué a seguir cargando. Proteger a mi hijo se convirtió en mi brújula. Cada decisión, bloquear sus llamadas, pararme en el tribunal, fue por él. La independencia se convirtió en mi libertad. Cada paso que di sola, probó que no necesitaba su aprobación para mantenerme en pie. A cualquiera que esté escuchando le diría esto. Sabe cuándo alejarte de quienes te hieren. Protege lo que más importa. Confía en tu fuerza y construye una vida que valga la pena vivir. Esas lecciones nos llevaron adelante y te llevarán a ti también. ¿Te gustó la historia? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme enviando un super thanks para seguir trayendo más historias así. Gracias por vuestro dulce apoyo. En pantalla tenéis 2 nuevas historias de vida que os recomiendo muchísimo. En mi canal hay mucho más. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto,